Amigos emprendedores, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Asto. En esta oportunidad vamos a aprender cómo comprar acciones en Interactive Broker. Recuerda que Interactive Broker es un broker estadounidense que opera en más de 125 mercados, cuya presencia está en 31 países, proporcionando a sus clientes acceso online para operar en una amplia variedad de instrumentos financieros, tales como acciones, opciones, futuros, divisas, forex, índices, etc. Interactive Broker también está regulado por la SEC, por la FCA y la CFTC de los Estados Unidos. Interactive Broker también ya tiene más de 40 años de existencia. Esto también es uno de los puntos a favor de que Interactive Broker es una plataforma fiable donde realmente podemos invertir nuestro dinero comprando acciones o divisas, índices, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, amigos, sin más, rápidamente vamos con el video. Como ustedes pueden ver, en estos momentos ya me encuentro dentro de mi cuenta de Interactive Broker. Si de repente no tienes una cuenta en Interactive Broker, puedes crearte una cuenta. El link del registro te lo voy a dejar debajo de este video, y a través del link te va a llevar obviamente a este apartado, y una vez que estés aquí simplemente le vas a dar clic donde dice abrir cuenta. Ingresamos. Seguidamente en este apartado pues obviamente eliges tu idioma, y aquí debajo vas a poner tu correo, tu nombre de usuario, una contraseña. Confirmas tu contraseña, aquí eliges tu país de residencia. En realidad hay muchos países desde donde puedes crearte una cuenta en Interactive Broker, ¿ok? Seguidamente le das crear cuenta y esté expectativo porque te va a llegar un mensaje en tu correo electrónico para que puedas continuar con el registro. Aquí tengo unas capturas. Como puedes ver, aquí te estoy mostrando en imagen. Si tú ingresas a través de tu correo electrónico, simplemente vas a ingresar a este enlace y te va a llevar a la siguiente ventana, donde vas a elegir pues el tipo de cuenta. En este caso te recomiendo poner individual. Seleccionas y seguidamente en el siguiente apartado pues eliges tu residencia legal, tu estado. En este apartado básicamente lo que vas a poner es tu nombre, tu segundo nombre. Aquí pones tus apellidos, una dirección domiciliaria, tu ciudad, aquí tu estado, provincia, un código postal, etcétera, etcétera. Sigues con los pasos que te pide allí para que puedas abrir una cuenta en Interactive Broker. Es importante poner tus datos correctamente, ya que Interactive Broker es una empresa muy seria y por ende pues tienes que proporcionar tus datos correctamente, ¿ok? Sigues con el paso del registro y finalmente pues una vez que ya tengas tu cuenta en esta compañía ya podrás depositar, invertir, comprar acciones, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, vamos con el video, lo que es en sí cómo comprar acciones en Interactive Broker. Entonces, estando ya aquí en nuestra cuenta de Interactive Broker, vamos a comprar acciones. En la parte superior, en la barra de búsqueda, vamos a obviamente buscar una acción que nosotros deseamos comprar. Como pueden ver, en estos momentos tengo un capital de 107.61 dólares dentro de mi cuenta. Vamos a buscar una acción para comprar. En este caso pues quiero comprar acciones de Apple. Muy bien, en la parte de abajo pues ya vamos a ver, ahí está el Apple. Nasdaq, obviamente son acciones de Estados Unidos. Simplemente vamos a seleccionar, ok. Nos venimos a la parte de acción y como puedes ver allí lo tenemos. Actualmente una acción en Apple está rondando por los 156.31 USD. Ahí tenemos lo que es la gráfica. Nos venimos rápidamente a la parte lateral derecha. Ahí está la opción de comprar o vender. En este caso vamos a comprar acciones de Apple. Le damos un clic. Seguidamente nos venimos a la parte de abajo para poder elegir acciones a comprar, la cantidad o también en dólares estadounidenses. En este caso voy a seleccionar la parte de USD y vamos a comprar pues en este caso con 100 dólares. Deslizamos hasta un poquito más abajo y como puedes ver ahí está la cantidad en acciones equivalente al importe de 100 dólares que nosotros vamos a comprar en estos momentos. Ok, seleccionamos USD y en tipo de orden vamos a poner en mercado.
deslizamos hasta la parte de abajo, tiempo de vigencia, seleccionamos válida hasta su cancelación. Muy bien, una vez que hemos elegido la cantidad, vamos a simplemente enviar orden, le voy a dar un clic. Muy bien, aquí me aparece una ventana emergente, advertencia, órdenes con cantidad en efectivo. Cuando las fracciones están activadas, simplemente vamos a aceptar. Y en esta siguiente ventana igual vamos a confirmar desde esta opción con un clic. Muy bien, como pueden ver ahí me dice que su orden se ha ejecutado. Aquí debajo vamos a ver todo a detalle, el orden, el tipo de orden, tiempo de vigencia, ejecutado, restante, estado, ID de orden, ahí lo tenemos. Ok, simplemente voy a darle hecho con un clic y se me vengo aquí a mi cartera. Bien amigos, como ustedes pueden ver ya aquí en mi cartera por debajo voy a ver esta acción de Apple que acabo de comprar, de esa forma para poder ya visualizar cómo va esta acción, si está a la alza o a la baja, pues ya puedo visualizar a detalle desde este apartado. Bueno, de esta manera se compra acciones de algunas empresas en Interactive Broker de manera muy fácil y sencillo. Hasta aquí con este video, espero que te sea de ayuda. Cualquier duda al respecto puedes hacérmelo saber debajo de este video. Me despido, mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.